encuentro a espaldas de la Iglesia La Misericordia de Dios, aquí en Firavitoba, y quiero relatarles cómo es que yo vine aquí, hace exactamente 6 años. Yo vivo en New Jersey, y hace más de 24 años. Yo fui una persona que fui criada por mis abuelitos y mi mamá, sobre todo, de una creencia católica. Desde pequeño siempre iba con ellos a misa, participaba de todas las celebraciones católicas. Cuando emigré para los Estados Unidos, fui a una que otra iglesia, pero más a una iglesia luterana. Prácticamente, como quien dice, me desinteresé de mis principios católicos. Me alejé de Dios por lo menos, digamos, de 10 a 12 años que dejé de ir a misa estando allá. Me alejé de Él y prácticamente me envolví en el pecado, totalmente. Me abandoné de Dios. Era una persona que no rezaba ni oraba ni le importaba absolutamente nada, más que egoístamente era yo. Y las pruebas de Dios iban a venir. En el 2003 a mi papá le encontraron insuficiencia renal. Yo siempre lo vi a mi padre lleno de vida, fortalecido. Y esta enfermedad prácticamente lo consumió a tal punto de que se veía, él era pues digamos una persona de 60 y tantos años y se le veía como uno de 80 por la enfermedad. A él le dijeron que tenía que dializar, si no se moriría. Se resistió a entrar a diálisis, pero a la final tuvo que hacerlo. Me dolió mucho, mas sin embargo yo seguía en pecado. No me importaba absolutamente nada, yo seguía envuelto en pecado a pesar del dolor que me daba verlo a mi padre en esa situación. En el 2007 a mi esposa le encuentran la artritis reumatoide en su organismo, una enfermedad que ataca las articulaciones. Hubo un tiempo en la que ella ya no se podía ni levantar de la cama, ni poder hacer absolutamente nada, tenía los dedos hinchados por la artritis. Estuvo más o menos como 3 meses, era mi madre la que me ayudaba a cocinar para alimentar a mis hijos. También sentí ese dolor de mi esposa, pero el pecado. Para mí era una lucha entre el bien y el mal. Yo como que quería escapar del mal y volver con Dios, pero el mal predominaba en mi vida. También para ese año, en el 2007, a mi tía, quien vive en Perú, la hermana de mi mamá, le encontraron cáncer a la tiroides. Mis primos, no creyendo lo que tenía a mi tía, le fueron a otro sitio, le hicieron otra biopsia e igual le dijeron que tenía cáncer, que si no se operaba se iba a morir. Me dolió, pero yo seguía en pecado. Lo último que me pasó, lo llamo lo último porque después acontecieron otras cosas, fue que a mi hija, yendo a la escuela, allá en Estados Unidos, un carro la atropelló y un oficial de policía me llamó a mi celular. Yo estaba manejando en Nueva York y me dice que le habían atropellado un auto a mi hija y que bueno, pues que me necesitaban mi presencia. Así es que yo manejé, yo no sabía qué había pasado, pero manejé desesperado pensando lo peor. Llegué, la ambulancia estaba ahí, estaba el auto que la había atropellado. Entré a la ambulancia y mi hija estaba rasguñada y ensangrentada. Fuimos al hospital y gracias a Dios, no sé cómo no se quebró su pierna, porque me dice que ese carro la tumbó al suelo y que la rueda llegó hasta su rodilla. Pero cosas de Dios, no se partió, la rodilla no se quebró, pero eso sí estaba ensangrentada y rasguñada. Hubo momentos de mucha meditación ahí en mi vida. No sabía qué hacer. Tal vez sí sabía, pero no hallaba el modo. Me quería acercarme a una iglesia, con el Señor buscarlo, o comenzar a pedirle perdón. Y estaba en esa situación hasta que en un domingo vimos por televisión, en un canal de noticias Al Rojo Vivo, allá en Estados Unidos, y vi esa entrevista de la señora Selmira, donde ella daba de manifiesto que el Señor se le había manifestado justamente a ella y que le pedía que construyera una iglesia y de que Él encontrara su presencia en este lugar. Les digo la verdad, no creí en eso, porque sé que muchas personas lamentablemente en este mundo se prestan para hacer cosas así, aprovecharse de las situaciones de otras que están pasando angustias y pesares.
pero Dios insistió, porque sé que Dios insistió de esa manera. A la siguiente semana, un domingo, vimos en un canal internacional de Caracol, el programa se llamaba El Séptimo Día. Sí, El Séptimo Día se llamaba. Y vi otra vez la entrevista de la señora Elselmira, donde decía lo mismo que había visto yo en la entrevista anterior. Pero después de su testimonio de ella, pasaron a hablar dos sacerdotes. Uno de ellos era el padre Chaco, y otro sacerdote más, donde ellos daban evidencia de que era cierto lo que estaba pasando en este lugar y de lo que la señora Elselmira estaba manifestando. Fue ahí desde entonces que dije, tiene que ser cierto, tiene que ser verdad, porque yo sé que los sacerdotes jamás dan algo por dar así algo cierto, a decir es cierto lo que está diciendo, si es que no investigan o averiguan. Pero ellos, como habían recibido una bendición, habían pasado algo en sus vidas, ellos estaban dando de manifiesto esto. Planifiqué mi viaje, pero antes de venir para aquí comencé a averiguar por internet lo que estaba pasando con las personas que venían aquí, lo que estaba declarando la señora Elselmira, todo por internet. Quería averiguar más sobre las personas que habían venido aquí, de lo que se estaba haciendo aquí, de la manifestación que se estaba dando aquí en este lugar. Entonces, eso fue lo que comencé a hacer. De un momento a otro comencé a averiguar y venirme para aquí. Pero antes de venir aquí, le comento a mi cuñado que vive en Venezuela, le conté que venía para aquí. Y mi cuñado pues me dice, vente a Venezuela y veo a mi hermana y ahí yo te llevo hasta este lugar, porque yo vivía en Colombia, eso fue lo que me dijo. Así que dije, bueno, nos fuimos hasta Caracas. Y de Caracas fuimos a la casa en Barinas, donde vive mi cuñado, y de ahí, bueno, pues venimos hasta Cúcuta y de aquí hasta acá. Era un viaje larguísimo, largo, pero llegué aquí. Y las cosas de Dios, bendito el Señor, como si hubiera estado todo sincronizado. Yo llegué aquí a las 4 de la tarde en punto, y no sabía que había misas, porque yo sabía que era de sábados y domingos, pero yo llegué un jueves 24 de enero del 2008. Llegué aquí a las 4 de la tarde, entro a la iglesia y empieza la misa como si el Señor me hubiera estado esperando. Antes de llegar a la iglesia, ya digamos pues una milla atrás, yo sentía unos pesares en mi corazón, que era de alegría y pena. Era una pena porque me había alejado de Él por muchos años, muchísimos años. ¿Y con qué cara se presenta uno? ¿Con qué cara se presenta uno a un Dios que es todo amor y uno que viene cargado de pecados? ¿Con qué cara? Por eso venía con ese pesar dentro de mí, con ese dolor. ¿Con qué cara me voy a encontrar con mi Padre, con mi Señor? Porque yo ya sabía que su presencia estaba aquí, ya lo sentía en mi corazón. Así es que yo llegué aquí a las 4 de la tarde, entro a la iglesia con mi esposa y un sobrino que nos acompañó, un sobrino que no lo vi hace 20 años y que me dijo que era ateo, pero me acompañó, ya que mi cuñado, que al principio iba a venir conmigo, no lo hizo, pero vino él. Bueno, entramos a la misa, a la iglesia, comenzó la misa. A la hora de la Eucaristía, cuando el sacerdote alza la hostia y dice, este es Jesús, ahí fue donde yo ya no soporté más. Fue ahí donde le agaché la cabeza y le pedí perdón. Lloré y lloré y lloré. No me importó cuánta gente había ahí, no me importó nada, era él y yo. Era pedirle perdón de corazón, pedirle por haberlo hecho sufrir tanto. Y en ese llanto que tenía, en mi mente lo veía a él cruzar con la cruz, totalmente ensangrentado. Y yo le decía, eso te he hecho a ti estando en pecado. Eso es lo que he hecho contigo. Y le decía, perdóname, perdóname, perdóname. Al terminar la misa, hacen la exposición del Santísimo Sacramento alrededor de toda la iglesia. Y cuando pasan al costado mío, sentí otra vez su presencia y me quedé ahí orando hasta que todos se fueron. Todos se fueron y yo me quedé ahí hasta el final. Cuando me levanté, no sé cómo explicárselo, es como si me hubieran quitado unos lentes oscuros y todo era ya para mí claridad. Veía como si estuviera en las nubes, no sé cómo decirlo, pero veía de otra manera y sentía de otra manera. Tal vez el Señor ya me había perdonado. Cuando salí de la iglesia, mi esposa estaba conversando con la señora Elselmira. Ella le contó el largo viaje que habíamos hecho. Y la señora Elselmira le dijo,
por tan largo peregrinaje el Señor nos va a recompensar. Nos tomamos una fotografía en ese momento. Y total fue el jueves, yo vine el viernes al día siguiente y el día sábado me confesé porque sentí que me faltaba algo. Y me confesé el 24, 25, 26 de enero del 2008. Y ahí llorando le pedí perdón a Dios. Y a través del confesor, el confesor me dijo, hijo mío, y eso no se me olvida, hijo mío, lamentablemente estamos en un mundo lleno de pecado, lleno totalmente de pecado, pero tenemos que mantenernos en oración. Y yo sabía que nuestro Señor estaba hablando a través del sacerdote. Vine el domingo, pero antes del domingo venir, yo estaba aquí el día sábado, hice 2 llamadas de Sogamoso, porque ahí es donde me hospedo cada vez que vengo aquí. Y llamé a Estados Unidos a mi papá para pedirle perdón, porque un hijo jamás debe juzgar a un padre. Y yo alguien que siempre juzgó a mi padre, y es mi padre, y no debía haberlo juzgado, ni estar en riñas, ni en pleitos con él. Es mi padre. Lo llamé para pedirle perdón. Llamé a Perú, llamándole a mis primos, suplicándoles que vayan a misa, que yo había sentido la presencia de Dios aquí, y que ellos también volviesen a misa, y que yo el día domingo iba a estar aquí arrodillado pidiendo bendición para mi tía, por el cáncer que tenía justamente. Y fue así que hice esas 2 llamadas a mi papá y a mis primos por mi tía. Y vine el día domingo, estuve en la misa, la bendición fue campal, y aquí arrodillado le pedí mucho al Señor por mi tía, por mi papá, por mi esposa que me acompañaba, por la artritis que tiene, y por mí. El día lunes, al día siguiente, ya para irnos, no podían cerrar la puerta de la iglesia después de haber terminado la misa, porque mi sobrino, que en un principio me dijo que era ateo, y de verdad que era ateo, no salía de la misa, estaba arrodillado con las manos extendidas, agradeciendo a Dios. Él se convirtió. Hasta ahora, porque eso sucedió el 2008. De regreso a los Estados Unidos, mis primas me llamaron dándome una noticia que me alegró muchísimo. A mi tía le operaron del cáncer de la tiroides. Y la sorpresa fue tal de que cuando a ella le iban a decir en qué fase se encontraba el cáncer, porque le habían extraído la tiroides, vieron que esa tiroides estaba limpia, no había cáncer. Y ellos, mis primas, me llamaron y me dijeron de que algo grande, maravilloso había sucedido, que no tenía cáncer mi tía. Y esa fue la respuesta del Señor cuando estuve yo aquí arrodillado. Pero sobre todo, cuando vine a pedirle perdón. Porque yo creo que un padre escucha al hijo que realmente se arrepiente. No al que viene y pide y no le pide perdón primero a Dios. Mi padre, que en un principio me dijo, tal vez porque en su corazón todavía no estaba ese amor totalmente a Dios y él no entendía esas cosas, me dijo, ¿y a mí por qué no me ha curado? Yo le dije, Padre, es al tiempo de nuestro Señor y a su voluntad. Y fue en el año del 2000, el mismo 2008. Fue un 27 de noviembre, que allá celebramos en Estados Unidos Acción de Gracias. A él le dieron un nuevo riñón. Y él ahí entendió que justo en ese día de Acción de Gracias, y él recibir un nuevo riñón para que él pueda tener una vida mucho mejor de la que estaba llevando, se dio cuenta que era el tiempo del Señor y a su voluntad. Mi esposa actualmente sigue tomando sus medicinas, pero al menos ya puede caminar, puede hacer muchas cosas por sí solas. Tiene algunos sus dolorcitos en las mañanas, pero yo entiendo, por amor a Dios y por mi fe, de cuando uno dice sanación, no es porque tú se lo pides y quieres ver a tu ser querido sano completamente. Para mí ella está sana, porque ella estaba como un vegetal. Ella no podía hacer absolutamente nada, nada. No podía ni salir a la calle, ni a subirse a un carro, ni bajar escaleras. Y ahora lo hace. La enfermedad está siendo con sus pastillas, siendo tratada. Y eso para mí es una sanación. Ya como se lo repito, no es a nuestra manera, sino a la de nuestro Señor. Y por mi parte, al pedirle perdón a Dios, veo las cosas muy distintas, siento las cosas muy distintas,
veo que Dios está en todo lugar, está en este cielo lindo, está en lo que respiramos, está en el sol, la luna, las estrellas, está en todo, en tu trabajo, en todo, en tu familia, en tus hijos, en tu esposa, está en todo. Pero el pecado no te va a dejar ver, te va a volver ciego. Eso es lo que pasa con el que está en pecado, no se da cuenta que Dios está en toda tu vida desde que naces. Pero tú haces una cortina en la cual no puedes darte cuenta de cómo Dios obra cada día en ti.